Te pido que inclines, si puedes bajar por favor el sonido, te pido que inclines tu rostro. Vamos a orar, amado Padre, la gloria es exclusivamente para ti. Nosotros simplemente somos instrumentos para ministrar tu gloria, para que vos puedas hacer tu obra a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de nuestros errores, nuestras limitaciones. Y como hijos tuyos, confiadamente nos presentamos delante de ti, sabiendo que somos olor flagrante para ti. Que tú te agradas con cada uno de nosotros a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones. Te agradecemos, Señor, porque nos amás de una manera poderosa y extraordinaria. Y no nos resta más que alabar y exaltar tu santo y poderoso nombre. El día de hoy, Señor, nos llenamos de gozo por nuevamente poder encontrarnos y volver a la iglesia física, sabiendo que durante estos 7 meses tú estuviste en la iglesia espiritual de cada uno de nosotros, moviéndote, enseñándonos, capacitándonos, fortaleciéndonos y dando lo mejor para cada uno de nosotros. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. 7 meses pasaron y nos volvemos a encontrar en este día. 7 meses y el humor del Señor es el mismo. Preparé con tanto cariño el mensaje ayer, estaba feliz de la vida, ¿verdad? Y acaba de cambiar el Señor el mensaje, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Antes que nada, yo quiero hacerte saber que vos sos demasiado especial para el Señor. Que a pesar de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que vivimos durante este tiempo, Él se juega por vos, Él se ha jugado por vos, Él te mantuvo en pie. Durante 7 meses, más de 1000 personas han fallecido en nuestro país, pero a vos te mantuvo en pie, pero a vos te mantuvo firme, independiente, a tu familia, te mantiene firme, te mantiene seguro, te mantiene convencido. Como cantábamos recién, aunque estemos en valle de sombra de muerte, ahí nosotros estamos confiados porque verdaderamente Él nos ama y nos quiere de una manera especial. Él te ama. Ese es el mensaje principal que quiero traerte en esta jornada. Vos sos una persona especial. Quien te dice que vos no valés, quien te dice que vos sos un inútil, quien te dice que vos no servís para nada, es una persona que verdaderamente no conoce a Jesús, no conoce a Dios, porque vos verdaderamente valés muchísimo. Para Él vos sos lo más precioso, lo más extraordinario. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chiquititos, yo les miraba y me quedaba contemplándolos hasta que ellos se dormían, porque me daban alegría, me daban gozo, ternura. ¿Por qué te digo eso? Porque eso mismo vos sos para Dios. Yo quiero decirte que Dios tanto te ama, que Él te mira, te contempla, se goza contigo, se deleita contigo porque vos sos especial. No te fijes más en tus errores, no te fijes más en tus limitaciones, no te concentres más en lo que no tenés. Concéntrate en quién es el que te protege, quién es el que te cuida, quién es el que te fortalece, quién es el que se anima a decir, no te va a pasar nada porque yo te protejo. Ese es tu Dios y te protege a vos porque sos extremadamente valioso para Él, valiosa para Él. Y empezá a sacarte esa idea de que Él tiene algo, algún rencor, algunas cosas para reclamarte. Él te ama. Por sobre todas las cosas, Él te ama. No estamos diciendo que nosotros somos perfectos. No estamos diciendo que nosotros podemos hacer lo que queramos. Lo que estamos diciendo es que Dios nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras equivocaciones. Y que Él está pendiente para darnos lo mejor de lo mejor. Tal vez vos me digas, pero vos no sabés lo que estoy viviendo, es una tortura lo que estoy viviendo, es una tortura lo que viví en estos días.
Tal vez digas, demasiado mal estoy pasando. Tal vez por la pandemia o por otra situación. Y te estás preguntando, ¿y dónde está Dios? Dios te está enseñando, mi hermano. Dios te está haciendo depender de Él. Tenemos que aprender que cuando nosotros no tenemos el resultado positivo que anhelamos, que deseamos, no es que Dios se olvida de nosotros. Él nos pone en aprendizaje. Él nos pone en enseñanza, en modo de dependencia verdaderamente de Dios. Cuando el pueblo de Israel tuvo que soportar 40 años dando vueltas en el desierto, saliendo de Egipto, pudiendo pasar a la tierra prometida en 11 días, el pueblo dijo, no, Dios no nos quiere, Dios nos da la espalda, Dios no nos protege, no nos cuida, no está con nosotros. Pero verdaderamente Él le estaba enseñando una lección valiosísima, poderosísima y extraordinaria. Él le estaba enseñando a depender de Dios. Durante 40 años, Jesús, Dios, fue su GPS. Él les mostraba el camino que tenían que seguir. Él fue su supermercado, le proveía de comida, le proveía de maná, le proveía de codornices. Él era su proveedor de agua, su ESAP, le daba el agua en medio del desierto. Dice que la piedra se movía conforme se movía el pueblo de Israel. Él era su shopping. No necesitaban ellos ropa nueva porque su ropa no se desgastaba. No necesitaban zapatería porque sus zapatos no se gastaba. Entonces el pueblo empezó a depender de Dios. Era su aire acondicionado. En medio del desierto había una nube que les protegía del sol. Y a la noche era una nube de fuego para que ellos no tengan frío. Entonces durante 40 años ellos aprendieron a depender totalmente de Dios. Y cuando termina esos 40 años, Dios les dice, vamos a dar la vuelta. No puedo nomás porque tengo todo cables, ¿verdad? Vamos a dar la vuelta 7 veces por Jericó y empieza ellos a dar la vuelta. Dios le podía decir cualquier cosa y ellos iban a hacer, porque durante esos 40 años aprendieron a depender absolutamente de Dios. El aprendizaje que tuvo el pueblo de Israel en medio del desierto les hizo saber que lo que Dios decía se iba a llegar a cumplir en sus vidas de manera sobrenatural. Entonces no podemos nosotros decir que en medio del no o en medio de la dificultad, en medio del problema, nosotros somos hijos separados de Dios o no nos quiere Dios, sino por el contrario. Tenemos que entender que estamos en un proceso de aprendizaje para poder depender totalmente de Dios. Dios te quiere bendecir. Dios finalmente le dio al pueblo de Israel la entrada a la tierra prometida. Pero tenían que pasar por ese proceso del no recibir para poder depender de Dios. Y cuando pasaron por ese proceso, ellos dependían totalmente de Dios. Dios te quiere decir en este día, Él no se está olvidando de vos. Él no te está diciendo no de balde. Él te está enseñando a depender total y absolutamente de Él. Y eso es lo que quiere que entiendas en este tiempo. Tanto te ama Dios que está buscando que vos puedas aprender a depender totalmente de Él. Yo te invito a que le digas al que está a tu lado, yo voy a tomar agua porque se me seca la garganta, ¿verdad? Con el tapaboca. Decirle al que está a tu lado, aprende a depender de Dios. Decirle, ¿verdad? Aprende a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Cuesta muchísimo, cuesta horrores depender de Dios, pero es lo que tenemos que depender. Es lo que tenemos que hacer en todo tiempo, depender verdaderamente de Dios. Y
¿Sabes por qué es demasiado valioso el hecho de que Él te ame? Porque hay un propósito y un objetivo en tu vida. Dios no te llamó porque vos sos demasiado lindo, demasiado linda. También, ¿verdad? Pero te llamó por sobre todas las cosas porque hay un plan, un objetivo, una determinación de Dios para nuestras vidas. Y verdaderamente cuando entré acá y cuando me puse ahí en la esquinita para ponerme el micrófono, el Señor me llevó a 1 de Pedro 2:24 para mostrarme verdaderamente para quién nosotros estamos aquí en la tierra. Y quiero que me acompañes en este versículo, 1 de Pedro, capítulo 2, 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto, si tenés tu Biblia, perfecto, y si no, vas a tener que confiar en lo que yo estoy leyendo. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto nosotros fuimos llamados. ¿Para qué cosa? Para seguir las pisadas de Jesús. Nosotros no se nos llamó para tener una dulce voz como la gente de la alabanza o tener una voz no tan dulce como los que cantamos. Dios nos llamó porque quiere que sigamos las pisadas de Cristo. Imagínate, Él quiere decirte, tenés que hacer lo que yo estoy haciendo. Tenés que mostrar aquí en la tierra ese amor, ese cuidado, esa misericordia, esa fidelidad que yo mostré aquí en la tierra. ¿Para qué fuisteis llamados? Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El versículo 23 dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Qué tremenda palabra! Literalmente te digo, habré leído 10 veces por ahí. Jamás hasta ese momento en que me puse aquí en la esquinita tuve la revelación de lo que implicaba esa palabra. Ni siquiera había leído hoy. Ni siquiera había leído en la semana, en el mes, en el año a lo mejor. Pero Dios quería decirnos que nosotros no estamos aquí simplemente por una casualidad. Nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Cristo. Nosotros somos llamados para seguir las pisadas de Cristo. Y nos dice esta porción de la palabra que en el versículo 23 dice que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. En el versículo 21 nos dice que Él buscaba, Él nos llama para seguir sus pisadas. Y en el versículo 23 nos empieza a mostrar qué es lo que Él espera de nosotros aquí en la tierra. Cuando nos maldicen, ¿cómo reaccionaba Jesús? No respondía con maldición. ¿Cuánto cuesta literalmente a nosotros cuando se nos ofende no responder con una ofensa? Generalmente a nosotros se nos ofende así y nosotros respondemos la ofensa así de grande. Pero vos no fuiste llamado para eso. Vos me decís, entonces yo no sirvo porque yo reacciono así.
entiendo tu situación, pero estás reaccionando así porque estás actuando en la carne y no estás actuando en la gracia y en el poder de Dios que te permite superar la maldición, superar la ofensa, actuar verdaderamente como Jesús. Si Jesús te llama y te dice, quiero que sigas mis pisadas, Él te invita a caminar conforme a lo que Él era en la tierra, conforme a lo que Él fue aquí. Él te muestra el camino y te dice, conmigo es posible. Entonces cada vez no te sientas mal si reaccionamos ofensa contra ofensa más grande, maldición contra maldición más grande. Estamos en un proceso, siempre te decimos, de perfeccionamiento. Estamos en un proceso en donde tenemos que entender que Dios está haciendo la obra en medio de nosotros. Fácilmente nos desbocamos, fácilmente nosotros nos vamos de boca y ofendemos sobre la ofensa. Pero no fuiste llamado para eso. Entonces, como no fuiste llamado para eso y cometemos un error o una equivocación, es simplemente eso. El pecado ya no nos domina. El pecado ya no tiene su señorío sobre nosotros. Y tenemos que entender que por más de que nosotros reaccionemos, ofendamos de esa manera, de ninguna manera esa es la actitud o la manera que nos domina. Es nada más que una última escaramuza de la obra perfecta que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Me estás comprendiendo? Porque Él te llama no para responder ofensa por ofensa. Él te llama para responder ofensa, para no responder la ofensa, sino para guardar la paz, sino para guardar la compostura y para gozarnos verdaderamente en lo que Él tiene preparado. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo no voy a reaccionar si el que me está ofendiendo no proviene de Dios? Cuando David estaba escapando de la ira de su hijo Absalón, había una persona que él empezaba a ofender y a gritar a lo lejos y le tiraba piedras. Y los valientes de David le dijeron, déjanos, danos permiso, le voy a ir a matar. Y él les dijo, no, porque muy probablemente el Señor le dijo que me esté ofendiendo. Muy probablemente el Señor le dijo que abra su boca en contra mía. Esa es la persona que verdaderamente entiende que ni un pelo de nuestras cabezas se cae sin que verdaderamente Dios lo vaya autorizando y controlando. Esa es la persona que entiende que lo que te está pasando en tu vida no está ni un milímetro lejano de lo que verdaderamente Dios ha planeado. Por más de que sea duro, por más de que sea doloroso, forma parte de un plan perfecto. Y la palabra nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas le van bien a los que aman al Señor. Vos le amás al Señor. Entonces todas las cosas, aún las cosas malas, verdaderamente ayudan a tu bien. Tal vez vos digas, ¿y cómo pico una cosa mala va a ayudar a mi bien? Verdaderamente ayuda. Yo le estaba comentando ayer a ña Rogelia, yo teniendo 14 años, me aplacé en matemática, ¿verdad? Y yo no le conté a mi papá, me aplacé en noviembre, me aplacé en diciembre, me aplacé en febrero, y no le iba a contar tampoco que tenía que rendir abril, pero tenía que ir a firmar mi papá en el colegio, ¿verdad? Y entonces mi papá me dijo, bueno, tenés dos opciones, o pasás este examen o trabajás de albañil a partir del día siguiente del examen. Y vos no sabés cómo me dolió eso. Yo no quiero de ninguna manera menospreciar al albañil ni nada por el estilo. Me dolió la condición que me dio mi papá, cómo me habló en ese momento. Legalmente me merecía ser garroteado, ¿verdad? Pero me habló nomás fuerte, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo eso iba a beneficiar mi vida? Pero obviamente eso hizo despertar algo en mí y me transformó literalmente.
Esa fue la última vez que yo me aplacé en una materia en mi vida. Hasta me gustó estudiar después. Terminé el colegio, terminé la facultad, terminé un posgrado, ¿verdad? Gloria a Dios, me gustó y todo. Aprendí a estudiar. Entonces, las cosas malas también nos benefician a nosotros. No sabemos cómo, sobre todo en el momento, pero llegado el momento de mirar atrás, si hay un momento en el que yo puedo decir verdaderamente aprendí a estudiar o aprendí a ser responsable, es ese momento que a mí me dolió en esa oportunidad que le estoy contando. ¿Por qué te estoy contando eso? Porque tal vez vos estés reaccionando mal ante las ofensas y seas de partidarios míos que responden a las ofensas. Porque no vamos a querer acá hacernos de los puritanos y de los santificados y alejados del mal. La verdad es que reaccionamos muchas veces de esa manera. Pero no por eso vos estás destituido de la gloria de Dios. Y eso es lo que dice justamente el versículo 24. Seguimos, dice, cuando padecía, no amenazaba. Cuando te dolía, Él no decía, prepárate porque cuando yo me baje de esta cruz, vos vas a sufrir. ¿Verdad que nosotros actuamos así? Ahora estoy sufriendo, pero el momento en el cual yo esté bien, prepárate porque yo te voy a hacer sufrir lo mismo que vos me hiciste sufrir y 10,000 veces más. Por la cara de unos cuantos parece que así actuamos, ¿verdad? También lo mismo. Aparentemente Jesús nos está diciendo, el apóstol Pedro nos está diciendo estándares demasiado altos que ningún hombre puede llegar a cumplir. Tal vez vos me estás diciendo, pero en vez de fortalecer mi vida me estás decayendo, porque estoy fallando de 2, ya 2 fallé. Respondo ofensa con ofensa más grande, respondo padecimiento con amenaza. Dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y acá viene lo interesante, porque como te digo, aparentemente estamos fracasando, porque Jesús nos dice que nos llama para seguir sus pisadas. Y cada vez que damos una pisada, según este versículo 23 de primera de Pedro, capítulo 2, damos paso en falso. Pero acá viene lo interesante. La palabra dice, no importa, no te preocupes del resultado, preocúpate de quién te guía. Porque en el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús ya llevó tu falta, tu error, tu equivocación, tu pecado, tu rebelión, ya lo ha llevado en la cruz del Calvario. Ya no podés más responder por tu error, porque Él ya pagó por tu error. Vamos a graficar acá que Fiorella pasó en luz roja Eusebio Ayala y Kubitschek. Y viene el zorro, ¿verdad? El agente de tránsito, porque nos venden en muchos lugares, ¿verdad? El agente de tránsito, ¿verdad? Y le pasan una multa. Y le dicen, tenés que pagar 1.000.000 de guaraníes, ¿verdad? Y ella se va a la municipalidad y dice, hola, vengo a pagar mi deuda. Pero ya Gabriel ya ha pagado esa deuda. ¿Se le va a cobrar de vuelta a Fiorella? No, porque ya está cancelado. Jesús ha llevado en la cruz del Calvario todos nuestros errores. Él ha llevado en la cruz del Calvario esas ofensas que nosotros respondemos con más grandes ofensas. Todas esas amenazas que nosotros respondemos con amenazas más grandes. Lo que la palabra de Dios te está diciendo es, no te preocupes por tus faltas, no te preocupes por tus errores. Ya Jesús llevó todos tus errores. Hoy sos libre, hoy sos limpio, hoy tenés que levantar la cabeza y mirar verdaderamente en absoluta paz porque Él te ha hecho nuevo por su gracia, por su misericordia, por su amor, porque te ama. Verdaderamente esto ha sucedido. Él ha llevado todos tus pecados. En la semana estuve hablando con una persona que había abortado.
y se sentía terriblemente mal. Y le expliqué la gracia de Dios. Y esta persona me contó que después de años, creo que 6 años me había dicho, nuevamente volvió a tener paz. Y ese es nuestro Dios. Yo no sé qué a vos te está atormentando, qué cosa del pasado a vos te está generando un tormento, una culpa desmedida, un pensamiento de que no sos digno, no sos digna de ser llamado hija, hijo de Dios. Pero yo quiero decirte que Él ya te ha perdonado, que Él ya ha pagado por ese pecado. Él ya te ha liberado de esa culpa y te está diciendo, no te preocupes, camina hacia adelante. Nosotros somos expertos en concentrarnos en el pasado, en nuestro pasado. Cuando lo que Dios nos dice es, olvídate del pasado y enfócate en la vida de bendición, de gracia y de amor que yo tengo preparado para tu vida. Es tiempo, mi hermano, mi hermana, de que no vivas por lo que fuiste. Es tiempo de que vivas hoy de acuerdo a lo que Dios tiene preparado para tu vida. Vos no sos una persona que simplemente ha sido llamada porque no había otra. Vos fuiste llamado y escogido a dedo para poder seguir las pisadas de Jesús. Y por más de que vos te creas indigno, indigna de seguir las pisadas de Jesús, la palabra de Dios te dice que sí sos digno, porque Él ya llevó tus errores, Él ya llevó tus pecados. Y fíjate en qué verbo está conjugado. Dice, quien llevó, no dice quien lleva, no dice quién llevará. Dice que en la cruz del Calvario Él ya llevó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y aún los futuros. Con eso nosotros te estamos diciendo que podés pecar de ninguna manera. El pecado es pecado. Pero vos ya no sos una persona dominada por el pecado. Vos ya no sos una persona títere del pecado. Todavía pecamos porque nuestra naturaleza pecaminosa impide que nosotros vivamos una vida totalmente sujeta a la voluntad de Dios. Pero no por eso nosotros vivimos ni somos pecadores profesionales, sino por el contrario, somos merecedores de la gracia continua, poderosa y maravillosa de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, fíjate lo que vos sos, dice la palabra, estás muerto al pecado, ya no vive el pecado en vos. Ciertamente nuestro carácter y nuestra humanidad todavía está sujeta a las pasiones de esta tierra, a las equivocaciones, a los errores, a los pecados. Pero no por eso nosotros vivimos para el pecado. No por eso nosotros estamos tentados y abrazamos el pecado, sino por el contrario, nuestra vida está siendo perfeccionada a través de la gracia de Dios y nos está llevando de victoria en victoria, liberándonos totalmente, sobre todo de esa culpa del pecado. ¿Qué es lo más tormentoso para una persona? Es vivir con la culpa del pasado. Es vivir con la culpa de tu error de hace años, de hace meses, de hace décadas. La mujer adúltera que los evangelios narran, por sobre todas las cosas, la gente vino y le culpó, le condenaba. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, nadie te condena, yo tampoco te condeno. Y eso mismo hoy Jesús te dice a vos. Él no te condena. Vos no sos la persona o vos no sos el pecador que ha cometido tal o cual pecado.
Vos sos la persona redimida, justificada, liberada por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Vos ya no sos más esa persona caratulada o diferenciada por lo que hizo en el pasado, sino sos una nueva criatura, sos una criatura en proceso de perfeccionamiento para caminar verdaderamente en lo que Dios tiene para tu vida. Vos naciste para este tiempo, vos naciste para seguir las pisadas de Jesús, pero no con culpa, pero no con una carga que no podés dejar de lado, sino para seguirle las pisadas de Jesús en absoluta paz, en absoluta libertad, no dependiendo de lo que hiciste en el pasado, sino dependiendo de la obra poderosa de Jesús que te ha libertado de esa culpa y de esa responsabilidad por el pecado. Esto se llama gracia, mi hermano, mi hermana. Esto se llama obra, regalo inmerecido por parte de Dios a cada uno de nosotros. Si la gracia no existiese, toditos estaríamos condenados al infierno. Pero gracias a la obra de Jesús, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros tenemos nuestros pecados saldados y caminamos en victoria, caminamos en gracia, caminamos en poder, porque eso es lo que Dios quiere que sepas. Vos sos una persona triunfadora, vos sos una persona poderosa, vos sos una persona renovada, vos no sos aquel pecador, vos no sos aquel drogadicto, vos no sos aquella persona malvada, vos no sos aquella persona. Nosotros nos caratulamos por nuestros errores del pasado, pero Dios nos dice: yo te amo y te libero de esa culpa, de esa condena. Yo no te condena a la gente, nadie te condena y yo no te condeno. Deja de condenarte vos, deja de decir yo soy así. Creemos que somos sinceros cuando nosotros decimos yo soy así, pero vos no sos así. Vos sos renovado, renovada a través de la gracia de Dios. Y te fortalece y te enseña y te muestra el camino para seguir verdaderamente las pisadas de Dios. Vos sos llamado, mi hermana, vos, así como te sentís en este momento, así como entraste por esta puerta, así como te sentís en este momento, vos sos llamado a seguir las pisadas de Jesús. Tal vez vos me digas, pero ¿cómo yo voy a seguir las pisadas de Jesús si soy demasiado errático, si soy demasiado equivocado? Yo no soy digno de seguir las pisadas de Jesús. Pero la palabra de Dios te dice que vos sos el escogido y que vos sos exactamente aquella persona llamada a seguir las pisadas de Jesús. Porque seguir las pisadas de Jesús no implica un resultado, no implica un error, implica la posibilidad de, siendo una persona renovada, muerta al pecado, caminar en victoria y ver verdaderamente el proceso de perfeccionamiento que Dios ha iniciado en tu vida. Mi hermano, mi hermana, gózate en lo que Dios dice de vos. Gózate en la única verdad, porque la única verdad no es lo que vos crees que sos vos, es lo que la palabra de Dios dice sobre vos. Vos sos llamado a seguir las pisadas de Jesús. Vos no sos llamado a cualquier cosa. Vos sos llamado a seguir las pisadas de Jesús. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados. Ya llevó, significa ya, listo, se fue. Estando muertos a los pecados, para que vivamos en justicia. Vos sos llamado a vivir hoy en justicia. Jesús te ha justificado. Vos sos la justicia de Dios en Cristo. Vos no sos cualquier persona. Vos no sos juzgada por tu error, por tu equivocación. Jesús te hizo justo. Jesús te hizo justa.
Y cuando Dios te mira a vos, cuando Dios te observa a vos, ve que sos la justicia de Dios en Cristo. Te observa como una persona que cumplís con todos los requisitos, porque esa es la justicia. Si Fiorella, ya le usamos de ejemplo, si Fiorella quiere comprar un auto y dice, los requisitos para el auto son de color negro, 4 puertas, 4x4, que cueste $25,000, esos son los requisitos, y encuentra el auto, entonces dice, este es justo el auto que yo estoy buscando. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque en el reino de los cielos vos cumplís con todos los requisitos que Dios está anhelando de una persona. Pero vos me decís, ¿yo cumplo los requisitos? Sí, porque Jesús en la cruz del Calvario te ha dado ese cumplimiento de requisitos absoluto. Entonces, es tiempo de que vivamos en justicia, de que nos renovemos en nuestra mente, de que digamos verdaderamente yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y le estaba diciendo a una persona antes de venir, de empezar la reunión, que mientras no entendamos que somos la justicia de Dios en Cristo, mientras no entre en nuestra mente, en nuestra renovación mental, nosotros vamos a tolerar cosas que en verdad no nos pertenecen. La enfermedad es ilegal en nuestra vida. Hay tantas cosas que no nos pertenecen, pero nosotros dejamos que venga, dejamos que entre, olvidando que somos la justicia de Dios en Cristo. Cuando viene un ladrón, entra a nuestra casa, nosotros le echamos a patada, porque tenemos el derecho legal para hacerlo, porque somos los propietarios de esa casa. Cuando viene una enfermedad a nuestra vida, nosotros tenemos que entender que siendo la justicia de Dios en Cristo, las enfermedades son ilegales y tenemos que actuar de la misma manera que actuamos como cuando entra un ladrón, echándole, porque es ilegal. Es ilegal la tristeza, es ilegal el dolor, es ilegal la depresión, es ilegal la culpa. Pero tenemos que, para vivir libres de eso, tenemos que aprender a vivir como justicia de Dios en Cristo. Siguiendo las pisadas de Cristo, porque para eso nosotros fuimos llamados. Y por cuya herida, dice el versículo 24, fuisteis sanados. Por su herida vos fuiste sanado. Y yo quiero decirte en este día que toda depresión, que toda culpa, que toda enfermedad, que toda tristeza que hay en tu vida en este momento, yo te quiero decir que tienen sus días y sus minutos contados. Porque vamos a orar y vamos a declarar que como justicia de Dios en Cristo es ilegal a nuestras vidas y se tiene que ir, tiene que desaparecer, porque dice, por cuya herida fuisteis sanados. No está diciendo seréis sanados, no está diciendo vas a ser sanado, te está diciendo ya fuiste sanado. Dios me permite de un tiempo a esta parte hablar con muchísimas personas y vos no sabés ni te imaginás cuántas personas hay sufriendo en este tiempo, cuántas personas están enfermas mentalmente, cuántas personas están cautivas en su pecado anterior, en su vida anterior, culpándose de lo que hicieron y culpándose de lo que otras personas hicieron en ella o en ellos, olvidando y no reconociendo que Jesús ya les ha libertado, porque Jesús vino para eso, para dar libertad a los cautivos. Y dice el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Vos nunca fuiste destituido del amor de Dios en tu vida. Por más de que vos hayas dicho, ¿cómo Dios me va a querer si hice esto, si hice aquello? Dios te ama igual. En la parábola del hijo pródigo, nosotros encontramos que el hijo pródigo hizo todo lo posible para que su papá no le quiera. Pero cuando llega destruido, destrozado, avergonzado, el padre le rechaza. No, el padre le dice, anda, bañate mi hijo porque hace días no tenés y tu olor, tu catinete te hace hediondo, anda, salí de acá. Dice que le abraza. Y esa es la representación del amor que Dios tiene para tu vida. En medio de tu error, de tu equivocación, Él te ama y te ama más, porque sabe que hay una necesidad de ser renovado. En la parábola del hijo pródigo había dos hijos, el que se portaba bien y el que se portaba mal. El padre se tiró a los brazos del que se portaba mal, porque le amaba y porque sabía que era fundamental para su restauración el recibir ese abrazo. Y Dios te quiere decir, mi hermano, mi hermana, que vos te mereces ese abrazo. Que vos te mereces ese abrazo que no depende de lo que hayas hecho, de lo que vos creas que es justo o injusto. Dios te quiere abrazar. Y lastimosamente no podemos abrazarnos físicamente, pero vas a sentir un abrazo restaurador, porque vos sos la justicia de Dios en Cristo. Yo te invito a que te pongas en pie. Si nos estás viendo también por video, porque eso te está transmitiendo, te invito a que te pongas en pie, donde estés. Te invito a que cierres tus ojos. Y te veas en este momento cumpliendo todos los requisitos que tu Padre, Dios, está buscando y anhelando en la vida de un ser humano. Por más de que te cueste imaginarte o considerarte digno de ello, te invito a que declares que vos sos la justicia de Dios en Cristo. Que Cristo ha muerto por vos para darte la oportunidad de ser ese hijo amado, esa hija amada. Y vos sos esa hija amada, ese hijo amado. En este momento. Y viene Dios y se abre los brazos. Y a lo lejos se tira por tu cuello y te dice que te ama. Tal vez me estés diciendo, vos estás fantaseando o estás creando una ilusión, pero yo sé que el Espíritu Santo te está mostrando y te está enseñando que verdaderamente sos digno y merecedor, merecedora de ese abrazo. Es tiempo de que dejes todas tus cargas del pasado, todos los errores, todas las equivocaciones, toda la culpa, toda esa batería de situaciones que vos decís, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro. Y te sientas libre. Es tiempo de que te sientas libre, porque Jesús ha pagado tu libertad en la cruz del Calvario. Y te invito a que repitas conmigo. Señor Dios, decilo en voz alta, Señor Dios, en este día yo reconozco que soy la justicia de Dios en Cristo. Cristo me hizo nuevo. Cristo pagó mis pecados.
Cristo me hace una nueva criatura con absolutos derechos de la mejor bendición que Dios tiene preparado para mi vida. Me gozo y me deleito porque soy merecedor de esa bendición. Y en este momento la recibo y recibo el abrazo de Dios Padre que me dice que me ama y que me quiere y que soy merecedor de ese abrazo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Puedes tomar tus asientos. Nos despedimos de internet.